Les agradecemos tenerlos en sala. Hoy día, 28 de noviembre del año 2022, tenemos una gran ponencia a cargo del máster Pablo Fleitas Paniagua. Él es licenciado en Educación Física y Deporte por la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte en Cuba. Él también tiene posgrado en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, máster en ciencias de ciencias y la salud de la Universidad de Monte, Montpellier, ¿no? Y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Calgary. Él se encuentra estudiando un doctorado de Fisiología del Ejercicio y la Salud. Profesor además en la Universidad del Cono Sur de las Américas, Paraguay. Él ha trabajado en el Club Nacional como fisiólogo deportivo y analista de datos, ¿no? Ha tenido diversas presentaciones a lo largo de los últimos años. La última, teoría y práctica de la capacidad aeróbica de la flexibilidad en en Paraguay, en la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay. Estimado ponente Pablo, lo tenemos, lo copiamos, lo podemos ver perfectamente. La sala es suya. Esperamos pues una ponencia de la categoría de un profesional como usted. No sé si me puede escuchar. Sí, te escucho y gracias por la presentación, en realidad. O sea, no sé si les puedo dar mucho, vamos a decirle, pero voy a contarle un poco de mi experiencia nada más, de más o menos lo que fui viendo en este tiempo. Es más que nada la idea, si están de acuerdo. Sí, claro, adelante, Master Pablo. Dale. Voy a tratar de compartir mi pantalla eh, y me pueden decir si ven, si pueden ver la presentación sin problema. Se puede ver perfectamente. Ok, muchas gracias. Entiendo que es como una ponencia de poco más de una hora y después vienen las preguntas y respuestas, pero si es posible, por lo menos por el chat, me gustaría tener un poquitito de interacción. Entonces, antes de empezar la ponencia, quería ver un poco de cómo evaluamos y controlamos lo que sería el entrenamiento deportivo. Es un poco lo que siempre me gustó, por más que haya trabajado un poco en fútbol, por más que haga docencia, lo que siempre me gustó fueron los deportes de resistencia. Carreras a pie, vamos a decirlo, o sea, correr y andar en bicicleta es lo que más me gustó. Entonces siempre estuve en contacto y ahora mismo, durante el doctorado, va a ser parte de mi tesis justamente entender un poco más lo que es el entrenamiento deportivo en ciclismo. Entonces quería empezar con dos preguntas que si por ahí quieren ir poniendo en el chat y también los que no quieren ir poniendo en el chat, por lo menos que se vayan preguntando qué es para ustedes la velocidad aeróbica máxima, para los que alguna vez escucharon o alguna vez estuvieron en contacto o familiarizados con los test incrementales y también a qué porcentaje se encuentran los umbrales. Eh, entonces, para aquellos que por ahí aún no están, o sea, no lo hayan visto, voy a dar una pequeña introducción antes de responder a la pregunta, vamos a decirle, ¿no? Entonces, si quieren ir respondiendo ahí y los que no, por lo menos vayan pensando, qué es para ustedes la velocidad aeróbica máxima? Vamos a empezar con esa parte. La otra parte viene como en la tercera o cuarta diapositiva. Entonces, para los deportes de resistencia, remo, carrera, ciclismo, o sea, como les comenté, estoy más en ciclismo en carrera, pero sucede lo mismo con natación, remo, o sea, el concepto se aplica a todo. Siempre decimos, bueno, hay como un concepto que dice, ¿cuál es la mayor velocidad
a la cual podemos mantener un ritmo constante sin causar fatiga a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si corremos 10 kilómetros o 15 kilómetros, o si pedaleamos 30 kilómetros, 40 kilómetros más o menos, aquellos que en algún momento lo hayan hecho, se habrán dado cuenta que hay un ritmo al que uno siente que está sufriendo, siente que está trabajando, pero como que puede mantener hasta el final de la carrera. Si incrementamos un poquitito más, podemos mantener este ritmo que está un poco más arriba, podemos mantenerlo por 15 minutos o 20 minutos, pero después llegamos a la fatiga y no logramos completar la carrera. Entonces, una de las cosas que hasta ahora se sigue investigando mucho es, bueno, ¿cuál es la intensidad exacta que delimita eso? Y algo que muchas veces ayuda es lo que conocemos como la velocidad aeróbica máxima y que muchas veces se determina con un test incremental. Eh, Acá, por ejemplo, tengo una respuesta que dice que la velocidad aeróbica máxima sería el mínimo esfuerzo para el VO2 max. Eh, Eso es una de las formas que se suele determinar durante un test incremental. Y ahora vamos a tratar de ver si o sea, qué representa y qué podemos hacer con eso y qué tan cierto es o qué tan no cierto es, vamos a decirlo, ¿no? O sea, yo me di cuenta de esto hace 2 años más o menos, de lo que les voy a contar ahora. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tenemos, si hacemos una representación gráfica, sería, por ejemplo, si a través, déjenme poner el puntero aquí, si a través del tiempo lo que hacemos es incrementar la intensidad. Por ejemplo, cuando se trabaja en bicicleta, hoy en día se trabaja mucho con lo que sería potencia. Eh, lo otro que le quería comentar antes, entre paréntesis, es que muchas de las cosas están con terminología en inglés porque son presentaciones que las tengo por acá nomás. Entonces, pero me era más fácil poner así antes que traducir todo. Pero entonces, por ejemplo, si a través del tiempo aumentamos la potencia, hay un momento en el que la potencia o la resistencia o la velocidad, si es que se hace corriendo, llega a ser tan alta que ya no podemos mantenerla. Entonces, una forma clásica de hacerla es, por ejemplo, se hace una pequeña, no sé si es que entrada en calor, algunos le dicen entrada en calor, pero sería como una pequeña estabilización a una intensidad constante y después, por ejemplo, se puede incrementar gradualmente la resistencia hasta llegar a la fatiga. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos 3 diferentes test incrementales con la misma persona? O sea, si yo, por ejemplo, voy y me pongo en la bici y digo, voy a incrementar 15 watts por minuto hasta llegar a la fatiga. Eso sería el día 1. En el día 2 digo, bueno, voy a incrementar 30 watts por minuto hasta llegar a la fatiga. En el día 3 digo, voy a incrementar 45 watts por minuto hasta llegar a la fatiga. Si lo mismo, después si me pueden poner en el chat, ¿qué sería? Esto sería critical power. Si me pueden poner también qué creen que es como, o intensidad crítica. Intensidad crítica, ¿qué creen que sería esto? Con la potencia máxima que se alcanza en la bici, o si hacemos el test corriendo, con la velocidad máxima, con la velocidad aeróbica máxima o con la potencia máxima, depende del test, el valor máximo va a ser diferente. Si el incremento es mayor por minuto, la potencia o la velocidad que se alcanza es mayor. Si el incremento es menor por minuto, la velocidad o la potencia que se alcanza es menor. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que alguien alcanza su máximo consumo de oxígeno, vamos a suponer que esto sea 300 watts,
que esto sea 350 y que esto sea 250. O si ponemos en kilómetros por hora, vamos a poner que esto es 18, esto es 19 y esto es 20. Esto es lo que pasa siempre, o sea, hace unos años que empezaron a ver la gente que, bueno, si comparamos los test que hacemos, la potencia máxima o la velocidad máxima que se alcanza es diferente. Entonces, ¿cuál sería la verdadera velocidad aeróbica máxima o la verdadera potencia aeróbica máxima si es en bicicleta? Em, para que se vayan haciendo un poco la pregunta también. Si es que yo digo, bueno, a 20 kilómetros por hora alcancé en este test, a 18 kilómetros por hora alcancé en este test, 18 kilómetros por hora, puedo mantener por 4 minutos, pero 20 kilómetros por hora puedo mantener por 1 minuto. Entonces, al final, ¿cuál es mi potencia aeróbica máxima? ¿Cuál es mi velocidad aeróbica máxima? ¿Qué es lo que representa? Acá, justamente, Edward dice, potencia crítica del ejercicio que se puede mantener en un periodo de tiempo sin fatiga. Exactamente. O sea, muchas veces cuando hacemos un test incremental decimos, bueno, la, agarro mi potencia máxima y en base a eso planifico. Pero si al final la potencia máxima o la velocidad máxima, velocidad crítica o potencia crítica, depende del tipo de test, al final va a cambiar otra vez. El tipo de entrenamiento depende del test que hagas. Eh, entonces, el mensaje acá, por lo menos por el momento, con lo que sería el pico, es como que no es una medida muy consistente, siendo que depende del test. Después vamos a ver un poco más en base a esto. La potencia crítica, que es así como comentaba Edward. Esta es la potencia de la que le hablaba hace rato, que normalmente es en la que los ciclistas o los corredores están un poco más interesados ahora en tratar de encontrar esta potencia crítica, que por lo menos no importa el test incremental que uno haga, si es que llega a ser 15, 30 o 45 watts por minuto, o si es que es corriendo, si es que el incremento es de 0,5 kilómetros por hora, o 1 kilómetro por hora, o 2 kilómetros por hora, esta potencia crítica siempre sucede antes de la potencia máxima. O sea, eso sí, por lo menos sin importar el test que hagamos, siempre vamos a poder estimar esta potencia crítica, que es la buena noticia dentro de todo. ¿Qué pasa con esta potencia crítica? Eh, hay unas respuestas fisiológicas que hacen que por debajo de la potencia crítica, nuestro cuerpo sea capaz de eh, mantener el esfuerzo, por más que sea un esfuerzo bastante intenso, pero sin llegar a la fatiga tan rápido. O sea, uno puede mantener 10 kilómetros corriendo, 15 kilómetros más o menos a esta intensidad antes de renunciar, vamos a decir, al esfuerzo. En cambio, si nos vamos 2 kilómetros por hora más arriba o nos vamos 10 watts, si es que en bicicleta más arriba, en lugar de irnos por 10 kilómetros, vamos a poder ir por 3 kilómetros o por 2 kilómetros, depende de la persona. Entonces, por eso es que estamos tan interesados en tratar de encontrar la mejor forma de estimar esta potencia crítica. Ahora, ¿qué es la velocidad aeróbica máxima? Bueno, mi respuesta eh, por esta presentación, perdón, no sé si puedo pasar, es que no sé. O sea, no, todavía no representa algo con lo que uno puede entrenar desde mi punto de vista. Por lo menos lo que serían ejercicios aeróbicos. Hay formas de evaluar, por ejemplo, si hacemos un test incremental para determinar la intensidad crítica, tenemos la potencia máxima. Después de 3 meses, hacemos otro test incremental, comparamos los dos tests, uno puede determinar más o menos si la mejora o capaz que no, la no mejora de la capacidad anaeróbica que uno tiene. Pero sirve más para comparar y no tanto como para decir, bueno, voy a tomar este valor y voy a planificar en base a esto.
Se puede tomar la diferencia y decir, ah, bueno, estoy mejorando mi capacidad anaeróbica, entonces me voy a enfocar en otra cosa. O no estoy mejorando mi capacidad anaeróbica, me voy a enfocar un poco más en eso. Si por ahí quieren ver un poco la relación que hay entre por qué cuando el incremento es más rápido, la potencia que se alcanza es mayor, y cuando el incremento es más lento, la potencia que se alcanza es menor. En- alguien que se llama Morton que escribió un artículo y que lo que relaciona es, hay un concepto que se llama, eh, no sabría cómo decir, pero sería como W prima, que sería, le dicen W prime, y es que en teoría tenemos por encima de la intensidad crítica, hay una cierta cantidad de energía que podemos gastar. Entonces, si la intensidad va subiendo más rápido, nos da tiempo de gastar esta energía por encima de la intensidad crítica. Y si la rampa que estamos haciendo es más lenta, entonces tenemos como que menos tiempo para alcanzar una intensidad mayor. No sé si por ahí se entiende. O si por ahí está un poco muy... eh, si por ahí necesitan más aclaración acá, me avisan sin problema. Volvemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa arriba y abajo de esta intensidad crítica? Vamos a darle un poco una mirada, un poco a lo que sería el oxígeno y el lactato, cómo se comportan. Entonces, tenemos la intensidad crítica, pero también por debajo hay otro umbral, vamos a decirle. Normalmente cuando se habla de ejercicio aeróbico, se habla de umbral de lactato 1 y umbral de lactato 2. O se habla de umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2. Entonces, la potencia crítica sería el umbral ventilatorio o el umbral de lactato 2. Pero ¿qué pasa por debajo del 1? Para tener un poco de contexto primero. Si medimos, por ejemplo, el oxígeno, este sería la primera parte, como lo que les comentaba, que es muchas veces, o sea, que siempre se hace, que es como si fuera un pequeño calentamiento, pero es más o menos para estabilizar los valores de oxígeno y lactato antes de hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, si hacemos pequeño calentamiento, subimos un poco la intensidad, el consumo de oxígeno sube en proporción a la intensidad que subimos. Con el lactato, ¿qué pasa? El lactato se mantiene. El lactato no sube por debajo de este umbral. Si subimos un poco más la intensidad, pero todavía por debajo de este primer umbral, el consumo de oxígeno sube un poco más, otra vez en proporción al ejercicio al incremento en intensidad que hicimos, pero el lactato sigue manteniendo los mismos valores. Esa es la gran diferencia eh, entre, entre hacer ejercicio por debajo del primer umbral y hacer ejercicio por encima del primer umbral. ¿Qué pasa por encima del primer umbral? Eh, aumentamos la intensidad, y si la intensidad está por encima del primer umbral, pero por debajo del segundo umbral, lo mismo, el oxígeno aumenta nuevamente, y esta vez sí, el lactato también aumenta. Y en esta zona, que se conoce muchas veces como zona moderada, la primera zona, la segunda zona se conoce como zona pesada. Entonces, si nos ejercitamos en la zona pesada, el lactato aumenta si es que aumentamos un poco el ejercicio. Si volvemos a aumentar un poco más la intensidad, el lactato vuelve a aumentar. Lo mismo con el oxígeno. Acá, perdón, había em, una sola representación, pero en este caso sería, por ejemplo, si hay dos intensidades diferentes, en las dos intensidades sucede lo mismo. Se aumenta el lactato y se aumenta el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa por encima del segundo umbral? Por encima del segundo umbral es lo que se conoce como la zona severa. O sea, está la zona moderada, está la zona pesada y está la zona severa. Por encima, o sea, en la zona severa,
el oxígeno siempre va aumentando hasta llegar al VO2 max, al máximo consumo de oxígeno. Entonces, si esto significa que si estamos haciendo lo que vimos hace rato, un test incremental, sin importar cuál tipo de test sea, en estas dos zonas, mientras estemos incrementando y estemos en estas dos zonas, el comportamiento del oxígeno va a ser el mismo, va a aumentar en correspondencia con la intensidad que tenemos. Una vez que pasamos la intensidad crítica o la potencia crítica, el consumo de oxígeno siempre va a ir hacia el máximo, siempre va a proyectar hacia el VO2 max, entonces siempre vamos a tener un valor de consumo de VO2 max. No importa la máxima potencia que alcancemos, con gente que sabe ejercitarse a alta intensidad. Hay veces que algunas personas no alcanzan el máximo, pero porque en realidad no saben cómo empujar hasta el final nada más. Y lo mismo sucede con el lactato. No importa la intensidad a la que ejercitemos en el dominio severo, o sea, en la zona severa, perdón, que el lactato va a seguir aumentando hasta llegar a valores de tolerancia máxima. Lo mismo pasa con el lactato que con la velocidad aeróbica máxima. Si hacemos test incrementales, lo que casi siempre es consistente es el máximo consumo de oxígeno. Pero la potencia máxima, la velocidad máxima o el lactato máximo varía mucho en dependencia del día a día y del tipo de rampa que realicemos. Entonces, es muy difícil de planificar con esos, de tomar esos valores de referencia y planificar con ellos. Después lo otro, si, por ejemplo, si después de, en otro día, si después de hacer una estabilización, vamos a decirlo, son un ejercicio bastante relajado, ponemos una intensidad constante, ponemos una intensidad que sea más allá del dominio severo, o sea, muy cercano a lo que serían los valores máximos que se obtienen en la rampa, muchas veces el oxígeno ni siquiera llega a los valores máximos. Esto es lo que se conocería como zona extrema. Si tienen alguna pregunta por ahí, me pueden ir avisando. Entonces, eh, como podemos ver acá, es que por encima de la potencia crítica, siempre llegamos a valores de consumo máximo y a valores de lactato máximo. Si no llegamos a valores de consumo máximo, igual llegamos a valores inclusive más altos de lactato. Por eso es que una vez que pasamos esta intensidad, casi siempre la duración del ejercicio llega a ser entre, vamos a decirle, 15 y 25 minutos, o puede ser, perdón, sería entre 3 minutos y 25 por poner un número. O sea, son duraciones cortas y si nos vamos un poco por debajo, como el oxígeno es estable, el lactato es estable, entonces eso permite que nuestro cuerpo, como tenemos, por más que incrementemos los valores fisiológicos, como se mantienen estables, entonces nuestro cuerpo puede mantener la misma actividad. Como por encima de esto siempre tiende a proyectarse hacia el máximo, entonces nuestro cuerpo tiene tendencia a parar, vamos a decirlo. Entonces, las ideas principales dentro o sea, del gráfico anterior es que en el dominio moderado, o sea, o en la zona moderada, el lactato no aumenta, se mantiene igual y el VO2 aumenta, pero se estabiliza siempre. ¿Qué es lo que generalmente hacemos en el dominio moderado? Son dos cosas principalmente. Cuando uno dice, bueno, vamos a acumular volumen, que hay veces que eh, la gente se la va a correr por 2 horas o se la puede pedalar por 2 horas para acumular volumen, normalmente en el dominio moderado, porque no genera una fatiga muy alta. Perdón. En el dominio pesado, el lactato y el oxígeno aumentan. Antes era solamente el oxígeno, en el dominio moderado, en el dominio pesado, ambos aumentan, pero también se estabilizan. Lo mismo, ¿qué es lo que hacemos o sea, qué tipo de entrenamiento generalmente se hace en el dominio pesado?
es más cuando uno trata de eh, aumentar el umbral, el segundo umbral, muchas veces uno tiene que entrenar por encima del primer umbral. Tiene que pasar el primer umbral. Entonces, el cuerpo empieza a, vamos a decirle, a tener un poco más de tolerancia al lactato y un poco más de tolerancia a trabajar a intensidades un poco más altas de oxígeno. Ah, perdón. Lo que sí me olvidé decirle es, en el moderado lo segundo que se hace, que le iba a decir, es la parte de recuperación también. Como no tenemos acumulación de lactato y el oxígeno es bastante bajo, muchas veces sirve para hacer vamos a decir, una movilización de sustratos sin llegar a generar inestabilidad. Entonces ayuda al cuerpo a recuperar muchas veces intensidades muy altas. Entonces, por ejemplo, si un día entrenamos en el dominio pesado durante un largo periodo de tiempo, muchas veces al día siguiente uno para recuperar, pero seguir aumentando volumen, entrenar en el dominio moderado, por ejemplo. Lo mismo, si por ahí uno entrena en el dominio severo un día y dice, ah, bueno, al día siguiente quiero recuperarme, pero sin que sea un día en el que no voy a entrenar, entonces voy a seguir acumulando volumen, entonces, ah, bueno, voy a tratar de entrenar en el dominio moderado. En el dominio severo, así como vimos hace rato, lo que pasa es el lactato y el VO2 aumentan, no se estabilizan nunca y se proyectan a valores máximos. Entonces ahora volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué representa la velocidad aeróbica máxima? O sea, yo por ejemplo, si hago un test incremental y digo, ah, bueno, mi velocidad aeróbica máxima fue esta, o mi potencia aeróbica máxima fue esta. ¿Qué hago? ¿Cómo entreno? ¿A qué intensidad? ¿A qué porcentaje? Entonces, la segunda pregunta es, ¿conviene más tener en cuenta a la hora de entrenar la potencia o la velocidad aeróbica máxima? ¿O conviene más tener en cuenta la potencia crítica o la intensidad crítica? Que por lo menos sabemos que por debajo de la potencia crítica, lo que vamos a estar generando en el cuerpo es acumulación de lactato, aumento del consumo de oxígeno, pero manteniendo un nivel estable. Si nos vamos por encima de la intensidad crítica, lo que vamos a generar es aumento del lactato, aumento del consumo de oxígeno, que se proyecten a valores máximos y, y eso, y que nunca se estabilicen. Entonces, si determinamos bien la potencia crítica, por lo menos podemos estar seguros de que, bueno, si un día entreno por encima, ¿cuál es la carga metabólica que le estoy dando a mi cuerpo? O sea, ¿cuál es el estrés metabólico que le estoy generando a mi cuerpo? Si entreno por debajo, ok, bueno, ¿cuál es el estrés metabólico que le estoy generando a mi cuerpo? Lo mismo con el dominio, con la zona moderada, vamos a decirle, está bueno determinar el umbral ventilatorio 1 y el 2, pero como que me enfoqué un poco más para la presentación en lo que sería el umbral ventilatorio 2 o el umbral de lactato 2 para entender un poco la idea nomás. Lo mismo, para cómo determinar, al final vamos a ver un poco algunas metodologías para determinar el umbral entre estos dos y que desde mi punto de vista tiene un poquitito más de representación a la hora de entrenar que la potencia o la velocidad máxima que se alcanza durante el test. Eh, no digo que no sea importante, a lo que voy nomás es que a la hora de entrenar, si por ejemplo muchas veces en los días de entrenamiento o cuando, no sé si cuántos de acá tienen un gimnasio o tienen un centro de entrenamiento que trabajan con personas, entonces si dicen, ah, bueno, o sea, yo quiero hacer un test para determinar el nivel fitness o el nivel de entrenamiento de la persona con la que voy a trabajar, pero tengo un día o tengo 2 días para hacer las evaluaciones. Entonces, ¿en qué me enfoco? ¿Qué uso para entrenar? Creo que esta es como uno de los mejores parámetros. Eh, Vamos a hablar un poco más al final de esto, pero ahora
yendo a la otra pregunta que teníamos en la primera presentación, que es, ¿a qué porcentaje? Porque eso es otro concepto. Ahora vimos que la intensidad máxima depende del test que estamos realizando. Ahora les pregunto, ¿a qué porcentaje de esta intensidad máxima se encuentra el primer umbral y el segundo umbral? Si por ahí alguien quiere ir respondiendo en el chat mientras vamos viendo esto. Teniendo en cuenta que el máximo depende del test, entonces al final el máximo de cuál test, de cuál de los tres tests o de cuál de los múltiples tests que existe, cuál máximo yo agarro para decir, bueno, el segundo umbral se encuentra al 80%, que es lo que mucha gente dice, se encuentra entre el 70 y el 85%. O el primer umbral se encuentra entre el 65 y el 75%. Perdón, la zona 2 se encuentra entre 65 y 75. Entonces, por ende, el primer umbral es en 65. El segundo umbral es en 80. O a veces uno lee otro libro o alguna otra recomendación y dice, no, el primer umbral está en 70 y el segundo umbral está en 85. Bueno, como no hay respuesta, voy a seguir, les muestro el siguiente gráfico, que este gráfico el primero es en mujeres. Acá tenemos el porcentaje del VO2 max, que así como muchas veces decimos también, es la menor intensidad a la cual se puede generar el máximo consumo de oxígeno. Si tomamos eso como el VO2 max, bueno, por ejemplo, ¿a qué intensidad, a qué porcentaje de eso se encuentran los umbrales? Este es un estudio que publicaron hace 2 años y mostraban, por ejemplo, que al 50%, si no me equivoco, testearon alrededor de 60 o 80 personas en total. Al menos del 50%, entre el 45 y el 50%, tenían 2 personas en el cual el primer umbral se encontraba a esta intensidad, el 45%. Encontraron como que, vamos a decirle, 3 personas se encontraban entre el 50 y el 55. En 9 personas se encontraban entre el 55 y el 60. En 20 personas se encontraban entre el 60 y 65. En 10 personas entre el 65 y el 70 y así sucesivamente. Entre 75 y 80. O sea, tenemos alrededor de 40 personas y el primer umbral está entre el 45% y el 75%. Lo mismo pasa con el segundo umbral en las mujeres. La intensidad crítica, por eso es CI, que sería, o la potencia crítica, encontraron que se encontraba entre el 70% y el 95%. En este caso, como muchos libros dicen, bueno, por ejemplo, el segundo umbral se encuentra al 85%, el primer umbral se encuentra al 60%. Coincide que hay 20 personas acá y acá más o menos 18. O sea, la mayor cantidad de personas sí se encuentran ahí. Pero y el resto se encuentra o muy por debajo o muy por arriba en este caso, por ejemplo. Entonces, si yo le recibo a alguien en el gimnasio o en mi centro de entrenamiento y le digo, bueno, vamos a hacer un test incremental y en base a tu máximo, si es que pueden medir máximo consumo de oxígeno, ¿no? En base a tu máximo consumo de oxígeno, al 60% te voy a poner tu primer umbral. Puede que coincida, como en la mayoría, vamos a decirle, en el 50%, o puede que al final esté muy por debajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en realidad yo le puse al 60%, pero había sido su primer umbral está al, como el caso de esta persona, al 50%, el día que yo le vaya a entrenar y le diga, bueno, hoy vamos a entrenar en zona 2 o en zona pesada,
y vamos a entrenar al 55%, o sea que sería por debajo del 60%. Pero si su umbral se encuentra realmente al 50%, significa que estaría acumulando lactato, estaría acumulando, o sea, estaría teniendo un mayor consumo de oxígeno del que realmente quiero. En teoría, ese día yo tendría que estar, o esta persona a la que le entreno, tendría que estar descansando, tendría que estar recuperándose, pero en realidad está acumulando carga metabólica. Lo mismo pasa, y con la intensidad crítica inclusive creo que es un poco peor, porque si yo digo, por ejemplo, bueno, hoy hicimos tu test máximo, voy a determinar al 80% que esta va a ser tu segundo umbral, y había sido esta persona, tiene su umbral al 70%. Entonces digo, bueno, hoy quiero entrenar en la zona 2 en zona pesada, porque quiero generar carga metabólica, pero no quiero matarte hoy. O sea, hoy no quiero que llegue a tus valores máximos, porque no es el objetivo, porque estás cansado del entrenamiento de ayer. Entonces le pongo a entrenar al 75%, porque determiné que su umbral era 80, le pongo el 75, pero al final, si en realidad su verdadero umbral está al 70, va a terminar acumulando lactato, va a terminar con las famosas, como le decimos, con las piernas muy pesadas, con la respiración muy agitada, y eh, no va a ser un entrenamiento en donde voy a decir, bueno, quiero acumular carga metabólica. Va a ser un entrenamiento en donde llega a valores máximos. O sea, no podemos planificar bien el objetivo. Lo mismo pasa con la velocidad aeróbica máxima o con la potencia aeróbica máxima. Hay libros o hay tablas en donde muestran, bueno, en base a la potencia aeróbica máxima, al 80% está el segundo umbral, o al 60% está el primer umbral. No es tan así, o sea, eh, si es que nos guiamos por eso, la verdad que podemos cometer muchos errores de prescripción de actividad física. Esto es lo que pasó con mujeres. Ahora, ¿qué pasa con datos en hombres? Si pensaban que por ahí iba a ser un poco diferente, la tendencia es exactamente la misma. Al final es al 80% más o menos se encuentra la mayoría, vamos a decirle, pero hay gente muy por encima y hay gente muy por debajo. Hay uno que, imagínense que en este estudio había una persona que tenía su segundo umbral a más del 90% de su máximo consumo de oxígeno. Entonces, para que esta persona entrene en su zona severa, tendría que estar al 98%. No tengo el valor exacto, pero si llega a ser, por ejemplo, el 92%, uno tendría que estar entrenando al 98%, al 99% más o menos. ¿Qué pasa? Y casi siempre sucede con los deportes de resistencia, que el umbral, la intensidad crítica llega a ser tan alta que se junta mucho con la potencia máxima. Entonces termina siendo esa zona severa, termina siendo termina teniendo un rango bastante pequeño. Eh, Nada, entonces, conclusión, vamos a decir, pequeña conclusión de a qué porcentaje del VO2 max o a qué porcentaje de mi potencia máxima entreno. Depende del test. O sea, no hay una potencia exacta que digan, bueno, esta es la potencia dependiendo del máximo a donde vas a encontrar el segundo umbral. O esta es la potencia máxima según el test a la que vas a encontrar el primer umbral. Para aquellos que se preguntan, bueno, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Hay también tablas o bibliografía en la que van a encontrar, bueno, a tal porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima estás en zona 2, en zona 3. Otra cosa que por ahí me olvidé mencionar es que esto de zona moderada, zona pesada y zona severa se trabaja un poco cuando se mide oxígeno y lactato, porque se sabe bien qué respuesta metabólica uno va a tener en cada zona de trabajo.
Pero hay, por ejemplo, aplicaciones de Garmin o de Polar que, por ejemplo, te dicen, te dividen no en 3 zonas, sino que te dividen, por ejemplo, en 5 zonas o en 6 zonas. Y lo mismo y te dicen, ah, bueno, tu zona 3 se encuentra entre el 60 y el 70% de tu VO2 max. Tu zona 4 se encuentra entre el 70 y el 80. Al final tenemos que ser conscientes de que esas zonas están determinadas básicamente en estudios como estos, donde dicen, ah, bueno, la mayor cantidad de personas tiene al 60% el primer umbral, tiene al 80% el segundo umbral, ah, bueno, vamos a poner ahí la división de la zona. Pero en realidad al final no funciona para todo el mundo, funciona para el 50% de la población. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Que a veces decimos, ah, bueno, el porcentaje, lo mismo se dice, a este porcentaje de tu frecuencia cardíaca tenés que trabajar. Tu frecuencia cardíaca máxima tendría que ser 220 menos tu edad, que es una referencia bastante cercana, pero hay personas que tienen mucho más arriba, que están bastante bien entrenadas. Hay personas que tienen también mucho más arriba, pero que tienen taquicardia. O hay personas que tienen mucho más por debajo porque están desentrenadas. O hay personas que tienen mucho más por debajo porque son corredores de larga distancia, por ejemplo. Ul- Gente que hace ultramaratón o que hace largas carreras en bicicleta, muchas veces pasa que su frecuencia cardíaca puede ser, la máxima puede ser cerca de 160, 170 con 20 años de edad o con 25 años de edad. Pero es porque es una adaptación que se genera por el tipo de entrenamiento nomás, no significa que son menos entrenados que otros. Entonces lo que le quería mostrar es, por ejemplo, cuando dicen a qué porcentaje de la frecuencia cardíaca se encuentra el primer umbral o el segundo umbral, hay eh, un estudio en el que muestran, por ejemplo, que ponen una intensidad constante, o sea, ponen la misma intensidad sin variar, miden el consumo de oxígeno es estable, es el mismo, y comparan con la frecuencia cardíaca, y lo que hace la frecuencia cardíaca es, sigue subiendo, sigue subiendo. O sea, la frecuencia cardíaca, si es que ejercitamos a la misma intensidad, tiende a subir. Entonces, por ejemplo, algo que, si es que a nosotros nos dicen, creo que era lo que pidió el gráfico, ahora que me acuerdo, pero si a nosotros nos dicen, por ejemplo, hoy tu entrenamiento va a ser como tenemos acá, va a ser a 140 latidos por minuto. Yo 140 latidos por minuto mantengo durante 2 minutos si es que mantengo la misma intensidad. Después va a ir para arriba. ¿Qué pasa si yo trato de mantener mi frecuencia cardíaca a 140 latidos por minuto? Si la frecuencia cardíaca sube manteniendo la misma intensidad, si yo trato de mantener la misma frecuencia cardíaca, la intensidad va a ir gradualmente bajando. Entonces, si por ahí lo que estamos haciendo es eso, trata de mantener la misma frecuencia cardíaca, en realidad lo que estamos haciendo es entrenar cada vez a una velocidad menor a lo largo del tiempo, vamos a decirle, durante ese día. Por eso generalmente se trata de mantener la misma velocidad. Por ejemplo, si es que uno está corriendo y tiene una, qué sé yo, una pista de 1 kilómetro o un recorrido de 1 o de 2 kilómetros, la mejor opción sería, bueno, hoy voy a hacer, calcular en base a la intensidad, después vamos a ver cómo, pero voy a hacer, si quiero ir a correr, voy a hacer 1 kilómetro en 5 minutos. Entonces mi planificación tiene que ser tratar de mantener el ritmo constante y tenemos que ser conscientes de que la frecuencia cardíaca va a ir subiendo. Em, ¿Qué tanto sube la frecuencia cardíaca? Depende de en qué zona de trabajo estamos. Por ejemplo, lo que quiero agradecer acá se llama Juan Murias, la persona que me prestó unas cuantas diapositivas, así yo no tendría no tengo que volver a hacer desde cero, vamos a decirle. Todo lo que ven como Juan Murias Gráficos sin publicar es porque me autorizó a usar
sus gráficos, vamos a decirle. Em, el incremento de la frecuencia cardíaca depende de en qué zona estamos trabajando. Por ejemplo, si decimos desde el minuto 10 al minuto 30. Uy, perdón, aquí botón. Si queremos medir la diferencia desde el minuto 10, que sería acá, al minuto 30, por ejemplo, que sería 800 hasta acá. Si estamos entrenando en la zona moderada, normalmente hay una diferencia de más o menos 4 latidos por minuto. Como en la zona pesada, el estrés metabólico es mayor, la carga metabólica que se genera en el cuerpo es mayor, por ende, el aumento de la frecuencia cardíaca que tenemos es mayor también. En promedio, estos son promedios. Eh, Así como los otros gráficos que vieron, ahora les doy como una estimación para que tengan una idea más de que realmente sube. Pero pasa lo mismo como que le mostré hace rato. Dice 4% de variación más o menos es que igual hay personas en las que incrementa un poco más, hay personas que incrementa un poco menos. Pero eso, en el dominio severo es aproximadamente 6 latidos por minuto más, desde el minuto 10 al minuto 30. Esto, por ejemplo, sí puede ser una buena estimación de decir, bueno, yo quiero mantener la misma velocidad y voy a medir mi frecuencia cardíaca. Después digo, bueno, realmente en qué zona estaba más o menos. Si la diferencia, perdón, si la diferencia entre el minuto 10 y el minuto 30 era de 3 latidos por minuto, lo más probable es que esté en el dominio o en la zona moderada. Si llega a estar, por ejemplo, entre 5 o 7 latidos por minuto, puedes decir, bueno, basado en datos de antes, capaz que esté un poco más en la zona severa, en la zona, perdón, la zona pesada. Y acá dice MLC, que significa estado máximo del lactato. Estado sería máximo estado estable del lactato. Esa sería la traducción. Máximo estado estable del lactato, que significa la intensidad máxima a la cual el lactato es todavía estable. Entonces yo digo, bueno, esta es mi límite del dominio pesado. Por encima de esta intensidad, el lactato va a dejar de ser estable, entonces estaría entrando en el dominio severo. Y acá es aproximadamente 8 latidos por minuto lo que habían encontrado. Entonces, si un día voy a entrenar, mido la diferencia entre el minuto 10 y el 30. Tengo 3 latidos por minuto. Al día siguiente voy a entrenar una intensidad más alta y digo, bueno, tengo 9 latidos por minuto. Capaz que ya, bueno, voy a entrenar cerca del moderado, voy a entrenar cerca en el límite de mi dominio pesado. Y eh, si es que, así como le mostraba hace rato, en el dominio severo, el consumo de oxígeno tiende a ir al máximo, perdón, la producción de lactato tiende a ir al máximo, lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. Si yo estoy entrenando a mi intensidad crítica, para este caso, máximo está, maxi, es- perdón, máximo estado estable de lactato, vamos a decirle. Si, si entreno a eso, todavía la frecuencia cardíaca o sea, tiene esta dinámica. Va aumentando, pero todavía tiene como una tendencia a ser estable. Si paso esta intensidad, lo que pasa es se proyecta valores máximos hasta el, el cansancio. Sube y se queda cercano a valores máximos hasta que uno llega a la fatiga. Capaz que si es que uno entrena a una intensidad un poco más baja, la frecuencia cardíaca iría por acá, por acá, por acá, pero llegaría hasta el final y lo mismo se estabilizaría hasta que uno no pueda seguir más.
lo mismo, si por ahí tienen preguntas con esto, con lo que fuimos viendo antes, me pueden ir diciendo. Entonces, hasta ahora lo que vimos es que una, uno de los límites, una de las demarcaciones que está bueno determinar a la hora de entrenar, por lo menos si tiene mucho que ver con deportes de resistencia, o si es que igual, si es que no tiene que ver con deportes de resistencia, pero queramos hacer sesiones de resistencia, por ejemplo, después de para la gente que hace powerlifting o que hace como que CrossFit, de decir, bueno, hoy quiero hacer entrenamiento aeróbico. ¿A qué intensidad hago entrenamiento aeróbico? Por ejemplo, si corro 4 minutos a mi máxima intensidad, descanso, vuelvo a hacer 4 minutos a mi máxima intensidad, descanso, ¿estoy realmente haciendo un estrés aeróbico o estoy haciendo un estrés anaeróbico esperando que haya un beneficio aeróbico? Entonces, esa intensidad crítica creo que es bastante importante determinar a la hora de entrenar si es que queremos hacer entrenamientos aeróbicos. Entonces, ¿cómo podemos determinar? Depende de qué tantos recursos tengamos. Por ejemplo, no todos tenemos en nuestra cocina o en nuestra sala un medidor de consumo de oxígeno, uno porque es muy, muy caro. Entonces, ¿qué otras formas hay? Esa sería como vamos a decir, la mejor metodología es con consumo de oxígeno, pero la verdad que ni yo tengo en mi casa, ni muchos de nosotros, muchos de ustedes creo que no tendrían en su casa. Entonces es como equipos un poco más accesibles. Vamos a comenzar, o se puede hacer también sin equipos. La única diferencia es que si no tenemos equipos, el rango de error es un poquitito mayor aquí si tenemos equipos. Sería como eso más o menos. Está siempre el beneficio de, bueno, invierto un poquitito más, mi precisión puede ser un poco más. No tengo para invertir, hay formas de hacer, tengo que saber más que mi rango de error puede ser un poquitito mayor. Entonces, una de las formas de hacer es, esta es la palabra que no me venía, máximo estado estable del lactato. Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Si es una persona que recién llega a o sea, con nosotros y que quiere entrenar con nosotros, es un poco más complicado determinar porque necesitaríamos hacer otro test que vamos a ver después, antes de decir, bueno, yo creo que la intensidad crítica está cerca de, qué sé yo, 15 kilómetros por hora si vamos a correr. O sea, si sabemos que una persona tiene su intensidad crítica cercana a los 15 kilómetros por hora, podemos hacer este protocolo y decimos, bueno, yo sé que está cercano a los 15 kilómetros por hora, o si es en bicicleta y podemos medir la potencia, vamos a decir que está cercano, yo sé que está cercano a los 220 watts. Entonces le pongo a 15 kilómetros por hora o a 220 watts y después le hablo de esto, puse al revés. Y mido el lactato, la diferencia que hay del lactato entre el minuto 10 y el minuto 30. Eso es como vamos a decirle lo que más se usa, pero hay gente, por ejemplo, acá con la gente con la que estoy trabajando ahora, estamos usando más la diferencia entre el minuto 15 y el minuto 30. Y lo que da es una intensidad un poquitito más alta. Pero para decir, bueno, vamos a hacer como un acuerdo y hacer como generalmente se hace, sería la diferencia entre el minuto 10 y el minuto 30. Entonces, esta sería el máximo estado estable de lactato, es la máxima potencia o la máxima velocidad a la cual el lactato se mantiene estable sin proyectarse a valores máximos. Lo que se hace generalmente es la medición cada 5 minutos eh, para poder ver la curva de lactato. Pero no es necesario que sea cada 5 minutos. Por ejemplo, si no dispongo de demasiados recursos, lo que muchas veces se hace es se mide en reposo o por lo menos durante el calentamiento, eso que vieron hace rato,
al minuto 5 y al minuto 10, solamente para tener una estimación de si los valores que estamos teniendo son iguales. Y después se puede medir al minuto 30. Entonces uno puede hacer la diferencia entre el 10 y el 30. O si decide hacer entre el 15 y el 30, entonces, bueno, toma el minuto 15 y toma el minuto 30. Capaz que no haya necesidad de tomar estos valores intermedios. Si es que digo, bueno, quiero ahorrarme algunas tiras de lactato. Y lo que se busca es una diferencia menor a 1 milimol entre el minuto 10 y el 30, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mido, le pongo a esta persona a 220 watts, porque sé que por ahí está cercano a esta su intensidad crítica, mido eh, a los 10 minutos y tengo 3 milimol. Después mido a los 30 y tengo 3.7 milimol. No hay 1 milimol de diferencia, entonces digo, bueno, a esta intensidad todavía el lactato está estable. Si le pongo a esta persona, a la misma persona, 2 días después o al día siguiente, depende de qué tan entrenada está, y le mido al minuto 10 y después le mido al minuto 30 y lo mismo, hay 7 milimol de diferencia, pero lo que generalmente pasa es, puede que la diferencia no sea la misma. En este ejemplo es la misma, pero por ejemplo acá puede ser que sea 4 milimol y acá 4.8, tenemos 0.8, o tenemos 4.7, 0.7 milimol de diferencia. El lactato sigue estando estable, pero solamente que a niveles mayores. Así como les comenté hace rato, en el dominio pesado, el lactato aumenta, pero se estabiliza si es que yo aumento la potencia. Y al tercer día, vamos a suponer, le ponemos 240 watts, o si es corriendo, suponiendo que este era 15 kilómetros por hora, 15.5 kilómetros por hora, 16 kilómetros por hora. Es el mismo principio. Y encuentro que entre el minuto 10 y el minuto 30, por ejemplo, acá tenía 5 milimol y acá tenía 6.7 milimol. Entonces eso significa que el lactato se está proyectando hacia valores máximos. Si le sigo, si le dejo a esta persona que siga pedaleando o que siga corriendo, casi seguro que su lactato tiene que llegar a valores de 9, 10 y llegar hasta los valores máximos que tolere por ese día. Y si en este a 230 watts le dejamos que siga pedaleando o que siga corriendo, el valor no va a ir a más de 1 milimol. Se va a quedar ahí con la diferencia de 0.7, 0.8, va a bajar un poco, subir un poco, pero se va a mantener estable. Entonces digo, bueno, esta es mi intensidad crítica, esta es mi potencia crítica para ciclismo, o si estamos corriendo, esta sería mi velocidad crítica de carrera. Por encima de esta intensidad crítica, yo sé que mi lactato y mi consumo de oxígeno era valores máximos. Por debajo de esta intensidad crítica, yo sé que se va a estabilizar. Desde mi punto de vista, es como uno de los métodos más confiables. El único problema es que necesitas mínimo 2 sesiones, una en la que decís, bueno, sigo estable, y en la siguiente no sigo estable, o puede que te tome 3 sesiones, o algunas veces si uno no le conoce bien a la persona todavía, porque le tome 4 sesiones, que suele pasar la primera vez. Después ya uno se bueno, está por acá y casi siempre con 2 sesiones ya puede saber. Lo que puede pasar también es que uno estima, bueno, yo creo que su intensidad crítica es 240 y que en el primer intento en realidad se esté proyectando valores máximos. Entonces, en ese caso, pruebo una intensidad un poco más baja. Así como le decía, se necesitan de 2 a 4 pruebas. Ahora, ¿qué pasa si es que no tengo un medidor de lactato? No tengo los recursos para comprar tiras cada vez que entrene. Es un pequeño balance. Si es que en algún momento tengo atletas de alto rendimiento, tengo gente, qué sé yo, alguna marca que puede sponsorear, bueno, es bueno invertir en un medidor de lactato. Pero si estoy entrenando gente amateur, gente que quiere correr por diversión, sin demasiado recurso, te dice, bueno, quiero entrenar, pero no quiero gastarme eh, cientos de soles en tiras de lactato. Hay una forma, hay otro método que es
el nombre es potencia crítica, el nombre del protocolo es en realidad potencia crítica. Y para eso lo único que uno necesita es, si es que hacen en bicicleta, por ejemplo, tiene que ser capaz de medir o la velocidad o la potencia, que hay bicicletas estáticas con las que uno puede hacer esto. En cualquier gimnasio casi siempre uno encuentra. O si uno hace corriendo, se puede hacer también corriendo. Lo único que necesita tener es un lugar donde medir la distancia en la que está haciendo y que, em, el tiempo que uno está ejercitando. ¿Cómo funciona esto? Con este protocolo, al igual que el otro, no podemos determinar el umbral del moderado al pesado. O sea, eso sería para, en alguna otra charla, van a hacerla muy larga, ¿verdad? Pero se puede determinar el umbral, el segundo umbral, la potencia crítica, que es la, la, la zona que demarca la zona pesada de la zona severa. ¿Cómo se hace este protocolo? Eh, yo, por ejemplo, si le recibo a alguien que no le conozco muy bien, le puedo decir como un primer intento, corre, sí, vamos a suponer que sea corriendo, corre la mayor distancia que puedas en 3 minutos, que sería este en realidad, en 3 minutos. O le puedes decir, si por no se sabe medir, bueno, corre la mayor distancia que puedas en 7 minutos, que sería este de acá. Entonces calculo, basado en la distancia que hizo durante esos 5 minutos, calculo la velocidad. Entonces lo que hago es un gráfico en donde tengo el tiempo, que serían 5 minutos, sería este suponiendo, serían 5 minutos, y pongo la velocidad en el gráfico. Entonces digo, bueno, en 5 minutos corrió a 12 kilómetros por hora. Entonces le pongo una intensidad de que necesito que corra un poco más de tiempo. Entonces, este fue 12, le voy a poner a 11 kilómetros por hora. 11 kilómetros por hora, vamos a suponer que sostuvo durante 10 minutos. Ah, tenía puntitos, había sido, me olvidé de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de 5 minutos, sería 12 kilómetros por hora, a 11 kilómetros por hora corre 10 minutos, pongo una intensidad más que sería a 10 kilómetros por hora, corre 13 minutos. También necesito un punto que sea más corto. Digo, si este era 12, bueno, vamos a poner 14 kilómetros por hora y acá corre 3 minutos y medio. La, la ventaja de esta es que se mide con pruebas cortas. O sea, por ejemplo, si yo tengo entrenamientos de 1 hora, puedo ponerle a la gente a que corra en la primera parte cuando todavía están frescos. Llegan al entrenamiento, hago ¿cómo se llama esto? Hago el test, vamos a decirle al principio, que sería, bueno, corren 6 minutos al máximo. Después continúo con mi entrenamiento del día. Otro día en donde el entrenamiento anterior no fue tan pesado, por ende vienen recuperados, puedo hacer el segundo intento. Entonces, con una intensidad menor. Después, al siguiente día, este test se puede hacer en una semana, vamos a decirle, pero sin llegar a cortar el entrenamiento. Y inclusive se puede usar el día en el que uno corrió 15 minutos, se puede hasta como usar como parte del volumen. O el día en el que uno corre 3 minutos, bueno, puede que sea un día en el que uno va a trabajar más potencia, o puede ser el día que uno va a trabajar un poco más de pesas. Entonces pongo algo que tenga que ver con la misma, con el mismo, es, que la intensidad sea cercana a lo que voy a hacer ese día. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que sería proyectar una hipérbola. Esto se hace con Excel. La verdad que también, ahora que pienso, hubiera estado bueno agregar algunos links que no los tengo acá, que
al final nos evitan un poco hacer de ecuaciones que en realidad no necesitamos aprender realmente cómo funciona la ecuación, sino que podemos proyectar simplemente. Entonces se proyecta la relación hiperbólica que existe entre los puntos y la línea esta que pasa bien cerca de esta relación hiperbólica es la intensidad crítica. Lo que también ayuda a este protocolo es a calcular lo que les comentaba. Arriba de la intensidad crítica, en teoría hay una cierta cantidad de energía que somos capaces de gastar. Entonces, este protocolo también ayuda a calcular esa cantidad de energía, vamos a decirle, y ayuda a predecir un poco qué tanto podemos ejercitarnos por encima de la intensidad crítica. Y igual que el otro, se necesitan 3 a 4 pruebas. A diferencia del máximo estado estable del lactato, es que el máximo estado estable del lactato es mucho más aeróbico el ejercicio. Lo mismo se puede hacer antes de los entrenamientos, y si tu entrenamiento dura 1 hora y media o 1 hora, se puede usar eso como la primera parte cuando uno está fresco o fresca, y después complementa con otra cosa. Se necesitan 3 o 4, pero son bastante más cortos. Lo único que esto depende mucho más en qué tantas ganas uno tiene de esforzarse hasta el máximo y qué tan entrenada sea la persona. La variabilidad que se ve es mayor cuando la persona es menos entrenada. Entonces, la estimación que se hace tiende a tener un margen mayor de error. Suponiendo que estimando esto nos da un valor de 230 watts, si es una persona entrenada, podemos estar un poco más seguros de que esa intensidad está cercana a los 230. Capaz que sea un poco más arriba, capaz que sea un poco más abajo. Durante el entrenamiento podemos ver la respuesta de esa persona, pero si una persona es entrenada y nos da 230 watts, posiblemente esté por los 250 o posiblemente esté por los 210, como que el rango puede ser un poco mayor, porque generalmente cuando uno o una no está muy acostumbrado a entrenar a altas intensidades, es difícil hacer esfuerzos consistentes, vamos a decirlo. Eso, no sé si lo mismo, si por ahí van teniendo preguntas, pueden ir escribiendo, así también ya me voy preparando. Pero si no, seguimos con lo siguiente, que es el tercer test, que también requiere lactato. Y la diferencia de este test con los otros es que la estimación del segundo umbral lactato o de la intensidad crítica, hay un poco de variabilidad comparado con el estado máximo, con el máximo estado estable de lactato. Hay un poco más de variabilidad en la estimación, pero la diferencia con este test es que uno puede determinar el primer umbral también. Entonces con este test uno puede tener la zona moderada, la zona pesada y la zona severa, la intensidad. Entonces, ¿cómo se determina? Por ejemplo, perdón, para determinar el primer umbral del lactato, hay varias metodologías. Eh, la que usamos un poco más acá es en los primeros estados, como vimos hace rato, en el dominio moderado, perdón, en la zona moderada, el lactato no incrementa, entonces por más que uno incremente la intensidad, la potencia vaya de 50 a 75 watts, a 100 watts, a 125 watts, el lactato se mantiene prácticamente el mismo. Y empieza a crecer cuando uno pasa de la zona moderada a la zona pesada. Entonces, el primer umbral de lactato, una de las formas de determinar, que es la que usamos acá, por ejemplo, es cuando hay una diferencia mayor a 0.5 milimols entre un punto y el siguiente, perdón, entre el mínimo valor y el siguiente. Si yo hago la resta entre este y este, no tengo 0.5 milimols de diferencia, aún no llegué a mi primer umbral.
Lo mismo, resto este con estos dos, no llego a mi primer umbral. Lo mismo este con estos tres, este con estos cuatro. Cuando resto este con estos 5 y en algún punto encuentro una diferencia de 0,5 de diferencia, consideramos que ahí está mi primer umbral. El segundo umbral, perdón, este tendría que haber venido con este. El segundo umbral se determina lo mismo, hay varias metodologías con, vamos a decirle, perfiles o con test en donde la respuesta es bastante marcada y se puede ver un incremento y que empieza a proyectar a valores máximos repentinamente. Entonces el valor anterior se considera como el segundo umbral de lactato. Hay otras metodologías, hay por ejemplo una metodología en la que se dibuja una raya, después se busca el valor que tenga la distancia máxima de esa raya ficticia hasta el punto que se conoce como distancia máxima. O hay distintas metodologías, pero la que usamos acá es que casi siempre funciona, es determinar visualmente cuándo empieza a proyectarse hacia valores máximos. Si por ahí el perfil es un poco difícil determinar eso, bueno, generalmente usamos otras. Con este test, uno hace, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a poner 75 watts y voy a mantener la misma intensidad durante 2 minutos. Después paso, perdón, después paso a 100 watts, mantengo por 2 minutos. Después paso a 125 watts. Es mantener la misma intensidad durante un cierto periodo de tiempo. Depende de qué tanto tiempo uno disponga, pero el tema es que cuanto más largos son cada estadio, más largo es cada estadio, mejor es la estimación del test. Cuanto más cortos sean los estadios, mayor tendencia hay a sobreestimar el valor, vamos a decirle, o sea, tener un valor un poquitito más alto de lo que realmente es. Entonces, eso, si por ahí hay tiempo, uno ya está midiendo el lactato y uno quiere medir lo más preciso posible, eh, nada, es bueno usar estadios largos, por lo menos entre 3 y 4 minutos, por ejemplo. Entonces, le da tiempo al lactato de estabilizarse, si es que se va a estabilizar, o le da tiempo de proyectarse a valores máximos, si es que se va a proyectar a esa intensidad. Como les comentaba hace rato, eh, el máximo estado estable de lactato es difícil hacer con personas que uno aún no conoce, que llegan por primera vez para entrenar con nosotros. Entonces, este, por ejemplo, es un buen test que eh, progresivamente uno va aumentando la intensidad y uno tiene una estimación de dónde está el máximo, perdón, el segundo umbral. Entonces, es un poco menos preciso que el otro, pero es bastante cercano al valor que vamos a tener. Entonces, como en una primera vez, se puede terminar con este y después cuando uno ya sabe, bueno, su intensidad crítica está cercana a los 250 watts, entonces puedo poner 250, 260, 270. Así como dice acá, no hay un valor fijo para los umbrales. Lo que pasa también es que como hacemos incrementos, por ejemplo, de 25 watts o de 1 km/h, si es que llega a ser corriendo, puede que el umbral se encuentre entre, perdón, puede que el umbral se encuentre entre 250 y 275. Yo no estoy seguro de qué tan lejano estoy de 275 o qué tan cerca estoy de 275. Entonces, eso es como el pequeño problema de este test, vamos a decirle, pero como una primera vez, como un primer acercamiento, está bastante bueno. Y después, una vez que ya le conoce a la persona, bueno, podemos pasar al siguiente test, que en mi caso, si es que es alguien de alto rendimiento, hay recursos y quiero ser lo más preciso posible, bueno, iría por el máximo estado estable de lactato. Si es que por ahí son personas que realmente están entrenando un poco más por hobby y un poco más por mantenerse con buena salud, seguir mejorando sus niveles de rendimiento, pero no quiero ser tan preciso, haría este, porque también este tiene la ventaja de que se puede determinar el primer umbral. Entonces yo, como tengo
un rango bastante largo, diría, bueno, yo quiero entrenar en la zona pesada, voy a entrenar alrededor de 200 watts. No voy a entrenar cerca del umbral, voy a entrenar bien por arriba, estar seguro que estoy en esta zona. O tampoco voy a entrenar cerca de 250, voy a entrenar a 225. Si quiero hacer un día de recuperación, bueno, voy a entrenar a 150 o voy a entrenar a 125 para asegurar que estoy bien abajo. Si es que alguien que hace por salud y no tanto de que necesito tener su mejor rendimiento. Si son atletas, la diferencia entre 250 y 260 es mucho. Porque si digo, bueno, hoy quiero entrenar realmente cerca de la intensidad crítica, quiero irme 5 watts por debajo o 8 watts por debajo, en esta estimación tengo 25 watts de diferencia. O sea, estoy haciendo como un poco a ciegas. eh, o sea, un poco a ciegas estaría determinando qué tan lejos, qué tan cerca estoy del umbral. El otro conviene un poco más en ese caso. Y eso, el valor máximo de lactato también depende de la velocidad. Como vimos hace rato, por ejemplo, si es que yo hago incrementos cada 3 minutos de 5 watts, o sea, si hago un incremento bastante progresivo, o si digo, bueno, corriendo, voy a hacer un incremento de 0,2 kilómetros por hora cada 2 minutos. Un test largo, que hoy digo, bueno, voy a entrenar resistencia de paso, voy a acumular volumen. Y de paso hago el test, que hay gente que hace eso. Entonces, por ejemplo, el valor máximo del lactato eh, sería mayor a que si yo hago, por ejemplo, un incremento porque estoy en apuros y porque tengo 15 minutos para hacer el test por A o B motivo. Hay gente que hace, por ejemplo, aumentos cada 2 minutos de 30 watts. 30 watts cada 2 minutos. Entonces el valor del lactato sería un poco menor porque el tiempo que tengo para que el lactato siga proyectando hacia el máximo es menor a que si hago cada 5 watts, por ejemplo. O puede pasar lo contrario. Hay como un pequeño balance. Algunas veces la intensidad está en el punto correcto de que, voy a decir, que uno dice, bueno, llegué a mi valor máximo de lactato. Por encima de eso, el valor empieza a disminuir y por debajo de eso empieza a disminuir. Hay intensidad en la que uno llega a un valor máximo, pero bueno, por encima de eso puede seguir obteniendo valores máximos y después empieza a disminuir. No sé si se entiende esa parte. Pero lo mismo, a lo que iba es que depende del tipo de incremento, depende de la tolerancia al lactato de la persona, es que uno puede tener un valor máximo y si hace más o menos, puede tener o un valor mayor o un valor menor de lactato. Entonces, el pico del lactato, lo mismo, y ayuda un poco a decir, bueno, tolera 12 milimol en este caso 10 milimol en este test. Si vuelvo a hacer el mismo test, vuelve a hacer una intensidad, vuelve a hacer la misma intensidad, pero acumula menos lactato, quiere decir, bueno, está resintetizando más lactato a la misma intensidad. O si llega a acumular más lactato, bueno, tiene mayor tolerancia al lactato, pero está resintetizando menos. Entonces, ayuda a sacar un poco de conclusiones, pero no representa mucho el verdadero valor máximo de lactato que uno puede acumular. Eh, Así como les había comentado el año pasado, eh, o sea, yo toda la presentación que vieron ahora es basada un poco en en mi experiencia, vamos a decirle, pero hay muchas cosas en las que realmente puedo estar bastante equivocado, o hay cosas en las que, bueno, por ahí tiene un poco de sentido. Puede decir, bueno, tiene un poco de sentido, capaz que me sirva para usar en mis entrenamientos. Lo que sí creo que siempre viene bien es corroborar, vamos a decirle, si es verdad o es mentira lo que estamos escuchando en esta presentación o en presentaciones de días anteriores. Bueno, esto me interesa, creo que puedo aplicar, pero voy a corroborar a ver si es verdad o mentira. Entonces, está bueno siempre ir
páginas web como Cielo o Google Scholar y buscar, poner máximo estado estable de lactato, cómo realizar. ¿Cuál es la diferencia entre minuto 10 y 30, minuto 15 y 30? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? La frecuencia cardíaca, ah, ¿puedo usar para entrenar o no puedo usar para entrenar? ¿Qué tengo que tener en consideración para decir, bueno, mi frecuencia cardíaca es estable, va para arriba? Todo lo que escucharon ahora, estaría bueno que si pueden corroborar si es cierto o no, o lo que vayan a escuchar en futuras presentaciones o en su día a día también. Eh, y nada, quería dejar 30 minutos, si por ahí tienen alguna pregunta o, o alguna duda o alguna queja, más que abierto. Le agradecemos por la excelente ponencia, Master Pablo. Eh, Le pedimos al público si tienen alguna duda con respecto a la ponencia del día de hoy, hacerla por los medios, por el chat, o si no, pueden alzar la mano para que los moderadores le podamos dar el acceso al micro también. Tenemos a la sala, ¿no? Muy callada el día de hoy, no tenemos por el momento ninguna pregunta, ninguna intervención de los maestros. Si ha quedado alguna duda, es el momento de, si bien es cierto, las diapositivas están en inglés, el Master Pablo ha hecho todo lo necesario, ¿no? Para darnos a entender cada punto en detalle. Esa puede ser una queja también, cambiar todas las diapositivas para la próxima vez. Así parece. Muy bien, maestros. Si no tenemos ninguna duda, ninguna intervención, ningún comentario de los aquí presentes en sala, tenemos una mano levantada del maestro Ángel Manuel Cort. Le cedemos el pase. Adelante, maestro. Buenas noches, profesor. Muy interesante la ponencia y sobre todo que nos ha hecho entender claramente cómo trabaja el lactato en la oxidación en el rendimiento físico. Mi pregunta era, ¿cómo podíamos trabajar con personas de la tercera edad, puesto que ellos tienen una condición de salud y tienen algunas enfermedades y cómo podíamos trabajar con ellos para que no perjudicarlo en su salud y que ellos puedan tener una buena capacidad física y no, más que todo de una manera, ellos mantener su capacidad física? A esa era mi pregunta, maestro. Gracias. Dale. No, gracias a vos, Sigue, por la pregunta. Y personalmente no trabajo mucho con personas de la tercera edad, pero hay gente acá, por ejemplo, que sí lo hace. Y los test son un poco más diferentes. Hay, por ejemplo, uno que hacen que es 6 minutos que caminen la mayor distancia posible. Si es que son personas que no son físicamente activas, eh, sucede lo mismo. O sea, no, perdón, sucede lo mismo.
sea, depende de la condición física de la persona, va el test que se aplica. Este es justamente para personas activas que nosotros llegamos a testear personas de 80, 85 años, pero que son un poquitito más activas. Pero por lo que entiendo en tu caso, por ejemplo, me preguntas por personas sedentarias, hay otros test que en realidad no presenté acá, pero porque no manejo el tema realmente y que en base a 6 minutos haciendo la mayor cantidad de distancia que se pueda, como que van programando ejercicios o actividades físicas aeróbicas relacionadas a esa distancia. Pero para serte sincero, sí no manejo el tema, profesor Ángel. Muchas gracias, profesor. De todas maneras, me ha dado una idea clara de cómo podría trabajar con ellos. Muchas gracias. Sin problema, profesor. Muy bien, ahora tenemos una mano levantada del maestro Ricardo. Sí, maestro Ricardo, le damos pase para que pueda hacer la pregunta. Sí, maestro, le estamos dando el pase, pero se escucha mucho un eco. Si le puede, por favor, bajar el volumen para cuando haga la pregunta. ¿Me escuchan? Allá. Ahora sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Me parece una excelente posición, ya que nos habla de valores para, bueno, manejar nuestro volumen de oxígeno, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y lo que ahora nos explica sobre el umbral, ¿no? En un primer estado y un segundo estado de umbral, ¿no? Quisiera hacer una pregunta nomás sobre lo que es que nos dice que podamos trabajar más en los que recién empiezan, no tanto deportistas ni atletas, en el test incremental, ¿no? Sí, Eh, quiero entenderlo esto de que hay que trabajar buen tiempo con esta persona, ¿no? Para poder recién, como ellos son principiantes, el mayor tiempo que yo trabaje mejor con ellos en el tiempo y en los watts necesarios, voy a llegar al primer umbral y después al segundo umbral. Quería hacer esta pregunta, ¿no? Y bueno, también quisiera sacarme de dudas si es que en esto de lo que es el lactato, ¿no? sí. Podremos hablar también de lo que son en la alimentación, las proteínas o, bueno, que pueda mejorar también en esto de su lactato y su frecuencia cardíaca, eso es mi pregunta, ¿no? Muchas gracias por la exposición ahí muy ilustrativa. Dale a vos, profe. Para entender bien la primera, creo que la segunda entendí, para entender bien la primera pregunta es, con personas que recién empiezan, ¿cuál es la pregunta? Si toma tiempo trabajar con ellos, y ahí me perdí un poquitito. Sí, bueno, es que como nosotros los profesores de educación física, Sí, creo que trabajamos con estudiantes, ¿no? Que inclusive se dice puede que no pueden trabajar con ellos mucho lo que es gimnasio, ¿no? Por ejemplo, en tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Porque todavía son sí, adolescentes. En eso me basaba, ¿no? Que si esto vamos, también lo podemos trabajar ahí con los estudiantes y por eso en este caso necesitamos tiempo, ¿no? Porque si de repente le hago correr a mucha velocidad que no está acostumbrado, porque le digo en el campo a veces los estudiantes, bueno, te dicen, sí, yo te corro todo, pero no todos te corren, ¿no? O cuando otros empiezan una corrida rápida y después van, bajan, y me doy cuenta que a veces
muchos de los estudiantes, y creo que nosotros tenemos que deber a todos los estudiantes, bueno, en mi caso, es que todos aprendan y todos lleven al menos una técnica o una estrategia o algo que les ayude en su vida, de que ellos puedan no correr solamente esas 2 vueltitas, ¿no? O la mayoría que corre, o una vueltita y ahí se queda parado, y ya no quiere seguir corriendo, y más que el sol, todo eso. Por eso me basaba eso, y en este caso van a trabajar lo que me habla usted de potencia es velocidad y resistencia, ¿no? En este caso, ¿no? ¿De los Sí, estudiantes o me está hablando solamente de lo que es la potencia en sí de un deportista calificado, ¿no? Porque aquí sí voy a trabajar yo estudiantes, a eso me basaba, o sea, el tiempo de los, usted que le llama estadios, ¿no? A eso me refiero, ¿no? De los tiempos y en días que voy a tener que trabajar con ellos, ¿no? Porque son tests muy, le voy a decir, ¿no? Para ver los baremos, los valores, son algo complicado, ¿no? Eso me decía. Pero que se puede hacer, ¿no? Se puede lograr o uno como profesor de educación física se adapta rápido y puede ser un propio test, ¿no? Para un estudiante, ¿no? sí, ahí entendí bien, profe, la pregunta. O sea, primero, lo de potencia. Eh, Cuando se trabaja con bicicleta, se mide mucho como, vamos a decirle, la potencia de la actividad, pero esta es una potencia muy baja en realidad. O sea, esto es como un paseo bien relajado. Sí, vamos a suponer, si convertimos este gráfico para lo que sería una carrera, este sería a 4 kilómetros por hora, que es todavía caminando. Esto sería 5, que es como caminata rápida. Esto sería 6, 7, 8, a 9, por ejemplo. A 9 kilómetros por hora, que es como un trote bastante lento, uno tiene su primer umbral. Eh, Esto no estaría como que muy relacionado a los trabajos de potencia que solemos hacer, como a alta intensidades, sino que a la forma en la que medimos la bicicleta nomás. Por ejemplo, lo bueno de este test es que es para personas no totalmente desentrenadas, no totalmente, o sea, personas con problemas físicos, por ejemplo, bueno, es un poco más difícil de testear, pero una persona, un estudiante de, así como me decía, de entre 10 años y 13 años, puede realizar este test. No, porque no es alta intensidad. La potencia es la forma de medir nomás, pero entiendo a dónde va. O sea, no tiene que ver con el trabajo de potencia que a veces hacemos a alta intensidad. Suponiendo que queremos trabajar potencia con una persona, la potencia sería inclusive más alta que 300 en el caso de la bicicleta. Eh, no sé si se entiende ahí, profe. O sea, por ejemplo, si alguien está corriendo, esta intensidad, sería, inclusive niños de 10 años pueden hacer este test. La única diferencia es que con niños o con personas todavía sin que no hayan completado su desarrollo fisiológico, uno trata de no llegar al máximo, pero puede llegar a intensidades casi máximas de este test. Y no es perjudicial para ellos, porque este es, por ejemplo, un niño de 8 años que esté jugando un partido de fútbol, una corrida a la pelota, seguro la velocidad está más alta que este segundo umbral. Estaría por acá o estaría por acá, entonces sí tratamos, así como me explicaba, si por ahí estamos trabajando en el contexto de la escuela con niños escolares, se puede hacer un test incremental para después tratar de hacerlo correr un poco más, pero lo que sí tratamos de no llevarla hasta el máximo. Cuando vemos que, bueno, ya pasó su segundo umbral, le hacemos correr un poquitito más para confirmar, vamos a decirle, pero sin necesidad de que lleguen hasta sus valores máximos. No sé si responde a la primera pregunta de eso. Y respondiendo a la segunda pregunta, el cambiar... sí, decime, profe. Estimado profesor Ricardo, tiene el micro abierto. Sí, Oka, claro, el umbral es lo máximo pues que puedan llegar, ¿no? Y sería, creo ya para deportistas calificados. Y creo que sí, su respuesta es la adecuada, ¿no? Ya cuando me habló de años, de niños de 10 a 13 años, ya,
lo entendí mejor, ¿no? Muy amable. Sí, sí está muy amable en su respuesta. Sí, sin problema, profe. Y lo que preguntaba hace rato de suplementar un poco más con, o sea, si uno tiene en su dieta proteínas y bastante vitaminas, lo que ayuda es, por ejemplo, de que eh, la acumulación de lactato o la remoción de lactato de sangre, vamos a decirle, tiene mucho que ver con la cantidad de mitocondrias que uno tenga en el músculo o lo que se conoce como la cantidad de creatina que uno tenga. Entonces, mientras mejor sea la dieta, mejor son los recursos de los que dispone nuestro cuerpo para poder ir procesando el lactato, produciendo y procesando al mismo tiempo, o lo mismo, para ir consumiendo oxígeno y manteniendo intensidades altas. O sea, buen balance de proteína y buen balance de vitaminas, sí, siempre ayuda con eso también. Sí, muy amable. En la segunda pregunta, más bien, quisiera acoplar algo, ¿no? Sí, De pregunta, no de una opinión, sino mayor intensidad en lo que se refiere en anaeróbico, ¿no? En anaeróbico que usted ha tocado bastante y aeróbico, bueno, ¿no? En el anaeróbico quiero sacarme de duda en esto. ¿No? Es menor intensidad, no, perdón, mayor intensidad y, y el poco tiempo que pueda recorrer, o sea, por ejemplo, en lo que hablamos de la bicicleta, ¿no? En el pedaleo, ¿no? Un pedaleo es fuerte, un pedaleo, ¿no? Que haga, ¿no? En este caso, ¿no? Podría decir que es anaeróbico eso, del pedaleo, como en el box, un golpe rápido, ¿no? Sería anaeróbico y que dure en el round, como se dice, varios rounds sería aeróbico, mientras más dura. Y en este caso la bicicleta, ¿cómo usted lo diferenciaría, no? O sea, me refiero mucho en el pedaleo, porque he visto, o en la bicicleta misma en sí, ¿no? Del estado que se encuentre, ¿no? sí. Si vamos a hablar de medir completamente, ¿no? En lo que sería resistencia aeróbica y anaeróbica láctica, ¿no? Y en lo que se refiere a lo que es el pedaleo, ¿tendría algo razonable, en mi opinión, lo que le estoy diciendo, ¿no? En ese caso. Sí, 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 tiene sentido completamente. El tema es que, por ejemplo, como puso el ejemplo del boxeo, cuando hacemos una competencia, en realidad cuando hacemos cualquier actividad física, el, la vía, o sea, el cuerpo produce energía de forma aeróbica y anaeróbica. Siempre funcionan los dos y también hay una tercera vía que es como la que muchos le dicen anaeróbica a láctica, por ejemplo, que en un golpe de boxeo muy rápido, lo que más se usa es la fosfocreatina. Entonces, las tres vías funcionan siempre. Lo que cambia es cuál vía produce más energía en ese momento. Entonces, como decías, por ejemplo, un pedaleo muy fuerte que dure 3 minutos o que dure 2 minutos a la máxima intensidad, la mayor cantidad de energía que se produce es de forma anaeróbica, pero también hay energía produciéndose de forma aeróbica, solamente que es menor. Entonces se dice que es un ejercicio anaeróbico, pero ambas funcionan. Cuando uno para de hacer eso, que en el caso del boxeo sería, por ejemplo, eh, depende de la pelea, ¿verdad? Pero vamos a decirle, si ponemos 3 rounds totalmente a máxima intensidad, los tres boxeadores, durante todo el round, la mayor cantidad de energía se produce de forma anaeróbica, pero la recuperación se produce mayormente de forma aeróbica. Entonces, mucha gente dice que haciendo mucho ejercicio anaeróbico, eh, en realidad termina siendo aeróbico, es porque los esfuerzos se realizan de forma anaeróbica y las recuperaciones, los esfuerzos de forma anaeróbica y las recuperaciones de forma aeróbica. Entonces, para decir que una pelea de boxeo de 12 rounds es más aeróbico que anaeróbico, creo que hoy en día se piensa un poco más cuál es la vía que predomina más
pero siempre ambas trabajan. Durante la pelea es anaeróbico, durante la recuperación anaeróbica. Después vuelve a ser anaeróbica, después durante la recuperación aeróbica. Y así sucesivamente. En el ciclismo, cuando los esfuerzos son largos de más de 20 minutos, la mayor cantidad de energía que se produce es de forma aeróbica, pero si uno, por ejemplo, está ejercitando acá, también la vía anaeróbica está funcionando. Por eso es que producimos una mayor cantidad de lactato. Por más que sea estable, igual la vía anaeróbica sigue funcionando. Muy Así- amable, doctor, muy ilustrativa, muy científica su respuesta. Y solamente para terminar, ¿no? Sin ánimo de aburrir a mis colegas, no, en el Estado, yo al menos soy de la teoría que utiliza lo que es trabajo-descanso, ¿no? Porque yo pienso que a veces tenemos varias teorías, ¿no? Y formas de pensar, pero aquí pienso, bueno, que soy de peruano, de trabajar y hacer un trabajo aeróbico, ¿no? Y anaeróbico el mismo día y, bueno, cansarlos y, bueno, hasta el que se canse y el que suda más y se va cansado, va a llegar a ser el mejor deportista. Y, bueno, yo tengo la otra teoría de que, bueno, siempre es el trabajo de descanso, ¿no? Y mientras más recuperado se vaya, ¿no? Y como para seguir con sus actividades diarias durante el día, el estudiante en este caso, ¿no? De que pueda hacer sus tareas, siga haciendo sus labores domésticas. Yo lo tengo que enviar en un buen estado de salud y no un estudiante cansado y aburrido con sueño, que yo voy a dormir porque estoy cansado, el profesor me mató, el profesor se pasó, te dicen, ¿no? Entonces, en lo que yo sí estoy de la teoría del descanso, que es muy importante para mí. En el descanso le llegué a escuchar algo de que me parece de que también acumulamos lactato, o estoy errado en este aspecto, o... Es en realidad lo opuesto, que por Ya, ejemplo, una forma de descansar y seguir haciendo actividad física es a intensidades en donde no acumulamos lactato. ya, En- en- perfecto. y así como decía, quería hacer un mal punto que comparto tu teoría, profe, de que lo mejor es trabajar, descansar y nunca sobreentrenar, vamos a decirle. Todavía no tenemos una receta fija nada más, todavía hay un poco de, bueno, sabemos lo que pasa, pero la combinación sí ya es todavía un poco opción personal. Perfecto. Muy amable, La profe, a usted por la pregunta. muchas gracias. Bien, ahora tenemos una mano levantada del maestro Víctor Salazar. Maestro Víctor, eh, le vamos a activar el micrófono para que usted pueda hacer la pregunta debida al ponente. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Maestro Pablo Fleita, es un placer. Bueno, Igualmente, profe. sí, nosotros tengo una pregunta, sí, una pregunta. Primero quiero hacer la introducción para ver si lo relaciono bien para que tenga una respuesta también coherente. Mire, nosotros en el campo, yo trabajo de campo, Sí, entonces ahí tenemos muchos valores, muchos muchachos, pero no todos están de repente hechos para todas las disciplinas o como quisiéramos nosotros que todos respondan a una actividad o una preparación atlética y que todos sean competidores. De 10 poder haber uno, de 20 de repente 3, ¿no? Pero trabajamos y tenemos que trabajar con todos casi por igual, pero siempre tomando en cuenta que hay algunos que destacan mucho más porque se dedican, les gusta o podemos potenciarlos para que ellos empiecen a gustarle la disciplina, por ejemplo, el atletismo, que puede ser una disciplina muy fuerte en el campo. El detalle está en que a veces comenzamos el trabajo con la clase, con la sección, y responden de una manera diferente a cuando vamos evolucionando en el trabajo de las siguientes clases. Hay algunos que mantienen como una frecuencia cardíaca, por ejemplo, estable por ahí, que no tiene mucha variante. Pero hay alumnos que, y esto me preocupa porque son
potenciales, entrenan duro y quieren competir, pero hay algunas variantes que se dan. Yo pienso que el corazón, que es lo que estamos midiendo aquí, mientras el atleta se prepara más, el corazón se va adaptando a la intensidad del trabajo, a a los cambios que pueda tener y va tomando un trabajo más relajado, más entrenado, si estoy bien con el término. Sí. Mi pregunta es, ¿qué factores afectan la frecuencia cardíaca en los adolescentes que estamos trabajando en estos momentos? Esa es mi pregunta, bueno, y una duda para poder mejorar de repente el trabajo que estoy haciendo con mis estudiantes. Muchas gracias, maestro Pablo. No, a usted, en realidad, excelente pregunta, profe. Vamos a ir al gráfico para tener una representación gráfica nomás, pero así como decías, profe, de que, por ejemplo, cuando uno va, a medida que va entrenando, si antes le poníamos a correr a una persona a 10 kilómetros por hora y su frecuencia cardíaca era 160, con el tiempo, a 10 kilómetros por hora, su frecuencia cardíaca sería 140. O sea, la adaptación es que si estamos mejorando con el entrenamiento, a la misma intensidad, la frecuencia cardíaca sería mejor, o si aumentamos la intensidad un poquitito, teníamos la misma frecuencia cardíaca que antes. Ahora, lo que pasa con el día a día es que, por ejemplo, estas son adaptaciones de semanas, meses. Si una persona que estaba corriendo a 10 kilómetros por hora y su frecuencia cardíaca estabas teniendo alrededor de 160 latidos por minuto, si está cansada, si empieza a no dormir bien, o por ahí está haciendo que como que jugando mucho fútbol, corriendo, o sea, mucha actividad física, también fuera de lo que sería lo que nosotros sabemos, a la misma intensidad tendría una frecuencia cardíaca mayor. Inclusive, lo que a veces pasa es, si por ejemplo, esta frecuencia cardíaca de 160 era muy cercana a su intensidad crítica, pero estaba estable, el día en el que esté cansado o cansada esta persona, a la misma intensidad crítica, la frecuencia cardíaca puede empezar a proyectarse a valores máximos, como si fuera que estuviéramos entrenando en otra zona de trabajo, pero que en realidad no tiene que ver por el cambio de zona, sino que por el hecho de que en realidad esta persona está mucho más cansada. Lo mismo, si por ahí no está muy acostumbrada a tomar café o a ingerir alimentos con mucha cafeína, la frecuencia cardíaca puede ir de un valor al que siempre teníamos a un valor mayor en cambio de un día. Entonces, puede, puede ser la alimentación, puede ser el cansancio. No sé si por ahí va la pregunta, profe, por si acaso. No, sí, sí, ya le entendí mejor. Porque sí, la visión que tenía, no estoy tan lejos de lo que usted me está explicando, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué hago con mis estudiantes para quitarles el consumo de la cafeína, ¿no? Porque ellos normalmente piensan, por mucha propaganda, es que de repente estas bebidas energizantes Ah, son pues lo máximo para recuperarse, ¿no? Entonces, por más que se les prohíbe, por más que se les indica, que por más que se les explica que no son beneficiosas, yo prefiero que se tomen un agua pura o a lo mucho una limonada sin azúcar. Lo traen, sí, lo llevan, pero cuando terminamos el trabajo, sonó el timbre, todos corren a la tienda a comprarse sus aguas pues, energizantes, ¿no? Entonces, no hay cómo convencerlos tampoco. no, sí. Gracias. Pues. Esa pregunta sí está complicada porque inclusive las que tienen cafeína, sí, como que tampoco estoy muy de acuerdo, porque al final te da energía por, qué sé yo, 1 o 2 horas y después te da como un bajón grande, inclusive. Claro, es algo que engaña. Engaña bastante. Lo que sí por ahí estoy de acuerdo muchas veces es si no tenemos una alimentación muy balanceada, que por ahí pasan mucho con muchos de nuestros estudiantes, eso que por cosas de la casa, por circunstancias Ujú. socioeconómicas, como que la alimentación no es muy balanceada.
pero pueden acceder un poco a bebidas con electrolitos. Esas, por ejemplo, sí están bien, pero sin cafeína. Porque tengan, por Ujú. ejemplo, sodio, potasio, algunas vitaminas, eso, bueno, ahí sí estoy un poco más de acuerdo. Si puede ser alimentos, si uno puede complementar todo con alimentos, mucho mejor siempre, pero si no, Claro. como el otro paso. ¿Cómo sacarle la cafeína? Si no, no sé. Si sabes, avísame, profe. Sí, pues, además, ese lujo se lo dan ellos, pues. Sí. Listo, gracias. No, a usted, profe. Perfecto. Mientras estábamos respondiendo una pregunta, el maestro Francisco González preguntó en el chat y pregunta qué Sí. pasa cuando el cuerpo tiene muchas calorías y qué test se recomendaría. Cuando el cuerpo tiene muchas calorías, ah, ¿sería sobrepeso o calorías como, profe? Si es que por ahí se puede aclarar un poco más la recomendación. No sé si se refiere a personas con sobrepeso. Profesor Francisco González, si quiere le podemos habilitar el Ah, micro para que pueda. ahí puso que sí también. Si por ahí son con sobrepeso y si tienen una bicicleta a mano, el mayor problema con las personas sobrepeso, y si es que le queremos hacer correr o caminar, si no están acostumbradas a estas personas, muchas veces hay problemas eh, de ligamentos, de articulaciones. No ligamentos, perdón, más de articulaciones en general, vamos a decirlo. Creo que lo mejor para mí es trabajar con bicicleta y lo mismo, hay otra forma que es, si es que no tenemos lactato, que es el caso de la mayoría de nosotros, pero tenemos una bicicleta estática a mano en algún gimnasio cerca de la casa o por ahí, podemos acceder a una bicicleta estática para tener nosotros nuestro pequeño lugar de entrenamiento. Normalmente vienen con niveles, ¿cómo se llama esto? O sea, que dice o nivel 1, nivel 2, pero no determinan muy bien la cantidad de watts, vamos a decirle, o la velocidad a la que uno va. Pero igual se pueden usar eso. Y una forma en la que uno puede determinar más o menos cerca, es un poco menos preciso que el lactato, pero también se puede hacer, es hacer incrementos así como hablábamos hace rato, por ejemplo, de 3 o 4 minutos. Y si por ahí uno tiene un monitor de frecuencia cardíaca, va a ver que la frecuencia cardíaca siempre va a subir un poco y como que se va a estabilizar y en algún momento va a empezar a subir sin estabilizarse. Eso sucede también, así como en el gráfico anterior, más o menos cerca del segundo umbral. Y si no tenemos monitor de frecuencia cardíaca, una forma que se puede hacer también es poner estadías un poquitito más largos, como de 4 o 5 minutos. Y cuando uno empieza a respirar muy agitadamente, hay un cambio en la respiración acá. Acá es como que uno puede hablar, mantener una conversación. En esta zona pesada uno puede generar frases, pero eh, no hilar una conversación. Es como un pequeño parámetro que hay también. Uno no hila una conversación, pero puede hacer frases y puede continuar hablando. Y cuando uno pasa a esta zona, uno prácticamente no puede hablar y empieza a jadear, empieza a tener una hiperventilación que es justamente por la acumulación de lactato. Esa puede ser una forma también con personas si es que tienen mucho sobrepeso y no se puede hacer el otro test que es el de intensidad crítica, que es este. Se puede hacer este tratando de seguir la respiración y frecuencia cardíaca si es que se tiene a mano, pero aunque sea con la respiración. Yo iría con eso con personas con sobrepeso. Trabajaría más con la bicicleta y con ejercicios de fuerza sin llegar a tener muchos, o sea, sin hacer saltos, sin hacer movimientos, ejercicios de fuerza en el lugar, vamos a decirlo. Hasta que vayan perdiendo peso y vayan ganando fuerza. No sé si por ahí respondo a la pregunta. Parece que sí, el maestro ya respondió Ah, en el chat. Muchas gracias. perfecto. Estimado Máster Pablo, ya llegamos a la parte final de la ponencia del día de hoy y le vamos a pedir a los participantes que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto grupal de la sesión.
por favor. A los participantes, por favor, encender sus cámaras para hacer las tomas de las fotografías de fin de la sesión del día de hoy, por favor. En el chat, el maestro Ángel Gracias, Manuel Córdoba le agradece profe Ángel. sí, por la ponencia el día de hoy. Y me indican de que ya están habilitados los micros para que los maestros puedan activar su micro y poder despedirlos. Muchas gracias, maestro, por su excelente ponencia el día de hoy. Estoy muy grato y nuevos conocimientos que uno recibe para poder aplicarlos en nuestra labor diaria. Hasta pronto No, y bendiciones. gracias a todos ustedes, profe, que por quedarse hasta el final también. Y me Pero alegra que les haya gustado. sí, me comentan que ya está habilitado para que puedan encender cámaras, maestros. Hoy día hablamos del corazón, en Perfecto. frecuencias. Sí, Muchas bastante. gracias, maestro Pablo. En el último que dijo, somos los mejores observadores de nuestros alumnos que a la hora de correr lo vamos a poder observar mejor, están cansados, no están cansados, están jadeando, en qué momento parar, en qué momento no parar. Y creo que ahí ya nos damos cuenta de si algunos han llegado hasta su acumulación de lactato. Y me pareció muy ilustrativa, ¿no? Bueno, los gráficos y sí, más allá de los gráficos lo iban teniendo los minutos, los tiempos, los WAF ya con el seguimiento que le hacía, ¿no? En la instalación. Muchas gracias, maestro Pablo, y muy amable por estar con nosotros los profesores de educación física siempre. Gracias. No, usted, Ricardo, y al resto de los profes también. Cuando quieran.